Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 1001. Servicio de eclosión. Suping entró en la habitación donde se encontraba el Chaos Spirit Pool for Incubation. Quedaba un huevo redondo dentro de la piscina que parecía un pozo seco en este momento. La cáscara del huevo estaba bastante horrible y sucia en este momento. Sin embargo, uno podía ver líneas oscuras y manchas blancas en forma de loto al mirar más de cerca. El huevo de una bestia del camino del caos no puede eclosionar sin absorber el poder del caos. El dragón de percepción del caos definitivamente habría eclosionado si lo hubiera llevado a la divinidad arcaica. Sin embargo, tal vez el dragón se habría comido la cosa. Miró la energía que había ganado y respiró hondo. La única forma que se le ocurrió para incubar a la bestia era que absorbiera el aura de caos que el Chaos Spirit Pool filtraba cuando incubaba a otras bestias. Eso implicaría tener que activar el Chaos Spirit Pool una y otra vez. Valdrá la pena en cualquier caso, incluso si tengo que gastar toda mi energía en incubar a la bestia. La bestia del camino del caos era prácticamente la mejor mascota posible. Difícilmente otras mascotas podrían comparar. De acuerdo con la enciclopedia de mascotas del sistema, la bestia se había formado en el caos y alcanzaría una habilidad de combate del estado camino celestial una vez que alcanzara la edad adulta. Suping aún tenía que aprender qué significaba el sistema con estado del camino celestial, pero podía estimar que estaba más allá del estado celestial. Originalmente había pensado que el estado celestial era el nivel superior. Sin embargo, se enteró en su viaje a la divinidad arcaica que había al menos dos niveles principales por encima del estado celestial, que probablemente incluía el estado del camino celestial que el sistema había mencionado. Me pregunto si el estado del camino celestial es lo que equivale a los dioses ancestrales. Si es así, entonces la bestia sería verdaderamente impresionante. Suping estaba realmente ansiosa por averiguarlo. En cualquier caso, que una mascota alcance el estado celestial seguiría siendo un resultado espeluznante. Después de todo, ese era el nivel más alto de la Federación. Uno podría dominar el universo y contrarrestar a los más grandes expertos con una mascota así. Sistema, me gustaría desarrollar una mascota. Se ha detectado un huevo en la piscina. El host aún no ha habilitado el servicio de eclosión. ¿Le gustaría aceptar la búsqueda para habilitar el servicio de eclosión? La notificación del sistema hizo eco. Suping se sorprendió por la respuesta. ¿Nuestra tienda ofrece un servicio de incubación? Eclosionar y desarrollar mascotas para los clientes es el servicio más fundamental para la mejor tienda de mascotas del universo a lo largo de la historia. Es un verdadero error de Lost no haber encontrado el servicio cuando la tienda ya se ha actualizado a LV5, dijo el sistema de inmediato. Sin palabras, Suping dejó de discutir y luego dijo, acepto la búsqueda. Teniendo en cuenta que el anfitrión se ha retrasado en aceptar la misión, su dificultad se ha incrementado 5 veces. El anfitrión debe incubar 5 mascotas en 24 horas. Nota número 1. Los mamíferos jóvenes también se pueden incubar. Su madurez debe ser mejorada. Nota número 2. La aptitud de la mascota y el linaje deben mejorarse un nivel durante la eclosión. La búsqueda ha sido emitida. Iniciando la cuenta regresiva. Suping nuevamente se quedó sin palabras. Afortunadamente, tenía suficientes recursos para completar la misión, aunque era 5 veces más difícil que antes. Suping abandonó inmediatamente el Chaos Spirit Pool y vio a Tan Ruyan dando la bienvenida a los clientes. Los últimos clientes saludaron a Suping con torpeza y ojos brillantes después de verlo. A sus ojos, Suping no era solo el jefe de la tienda, sino también el genio más fuerte de todos los Sylvie. La mayoría de las tiendas considerarían a los clientes como dioses a los que el jefe tenía que servir con esmero. Sin embargo, las personas presentes respetaban a Suping como un dios, temiendo que pudieran ser expulsados después de cometer la ofensa más pequeña. Suping sabía que esos clientes difícilmente podrían tratarlo como una persona normal después de que se expusiera su identidad. Él asintió con la cabeza y miró la larga cola fuera de la tienda, por un momento recordando lo impopular que había sido su tienda cuando comenzó su negocio en ese planeta. Probablemente habría fallado en la búsqueda si la hubiera aceptado en ese entonces. Pero considerando el momento presente, esta tienda ahora está brindando servicios de incubación. ¿Alguien necesita incubar los huevos de sus mascotas? Preguntó Suping. No levantó la voz. Sin embargo, todos lo escucharon alto y claro debido a la reverberación resultante del aura de la deidad. Todos los clientes de la calle se miraron desconcertados.
Estaban allí debido al efectivo entrenamiento de mascotas de Supin. Pocos tenían la necesidad de ese servicio en este momento. Después de todo, había centros especiales de incubación de mascotas para eso. Esos lugares eran como hospitales para mascotas con instalaciones completas. Además, la eclosión representó un desafío altamente técnico. Los huevos solo necesitaban ser cuidados con cuidado. El método de incubación más sofisticado consistía en infundir a la mascota una energía especial durante la incubación y luego proporcionar líquido nutritivo para garantizar la salud de la mascota y proporcionar un estímulo elemental específico de la manera que su amo quería. Tal incubación fue muy costosa. Después de un momento de silencio, alguien gritó entre la multitud: «Jefe, tenemos huevos. Tenemos huevos». Anuncios de Put Future. Todos miraron en esa dirección, encontrando a un joven de cabello púrpura obviamente emocionado. Supin se sintió aliviado. Él respondió: «Por favor, por aquí». El joven de cabello púrpura estaba en el centro de la calle. Tendría que esperar al menos medio mes para que llegara su turno. Estaba tan emocionado después de haber sido llamado que se movió directamente hacia él con una chica de cabello púrpura a cuestas. La multitud les abrió paso y pronto se encontraron ante Supin. «Jefe, mi hermana tiene 2 huevos sin eclosionar. Estábamos planeando llevarlos al centro de incubación después de entrenar algunas mascotas en tu casa», dijo emocionado el joven. La chica a su lado parecía ser del tipo tímido. Sus mejillas e incluso sus orejas se pusieron rojas cuando todos los ojos estaban puestos en ellas. Ella bajó la cabeza con ansiedad. Los ojos de Supin brillaron. Rápidamente preguntó: «¿Por qué no hacer que se incuben aquí?» «Por supuesto», respondió el joven eufórico, «¿quién iría al centro de incubación si podemos hacerlo aquí? Habría traído mis propios huevos de mascotas si tuviera alguno». Inmediatamente instó a su hermana: «Saca tus huevos». La niña se sonrojó cuando abrió ansiosamente su almacenamiento y sacó 2 huevos gigantescos, cada uno de casi 1 metro de altura. Los 2 huevos tenían rayas plateadas en la superficie y parecían brillar. Claramente no eran huevos ordinarios. Son huevos de Toy Dragón, que llevan un linaje de Star State. TSK. Qué raro, los dragones de Toy se encuentran entre las 100 mascotas más rápidas de Star State. La pareja de hermano y hermana no puede ser ordinaria. Se escucharon exclamaciones provenientes de la multitud. Los dragones de Toy no eran tan famosos como los dragones del vasto cielo atronador en Rea, todavía eran dragones famosos del estado estelar. La niña puede haber atrapado personalmente a esos dragones o haberlos comprado a través de sus propias conexiones. «Jefe, adelante, póngalos en la incubadora. Estará bien incluso si algo sale mal», ofreció rápidamente el joven de cabello púrpura. La niña miró a Supin con ojos nerviosos, luego bajó rápidamente la cabeza una vez que vio que él la estaba mirando. «Intentaré dar lo mejor de mí. No creo que nada pueda salir mal. Su linaje puede incluso mejorarse un poco», dijo Supin con una sonrisa. «¿Su servicio de incubación mejora las líneas de sangre de las mascotas?». La revelación de Supin sorprendió a la multitud. El dúo de hermano y hermana aún más, ya que era la primera vez que escuchaban algo así. Parecía que el maravilloso entrenador de la tienda de Supin era realmente capaz de hacer eso. Los hermanos se miraron emocionados. Incluso una pequeña mejora se consideraría muy valiosa. Algunos otros clientes gritaron después de escuchar que las líneas de sangre podrían mejorarse. «Jefe Su, tengo huevos de mascotas». «Jefe Su, yo también». No estaban dispuestos a dejar sus huevos en Supin porque pensaban que la incubación era igual en todas partes y Supin probablemente cobraría más que otros proveedores de servicios. Sin embargo, fueron tentados una vez que escucharon sobre la mejora de la línea de sangre. Incluso si tuvieran que pagar más dinero, valdría la pena si su mascota fuera fortalecida. Además, aunque la tienda de Supin era cara, todos los servicios fueron sorprendentemente efectivos. Supin sonrió y les pidió a esos clientes que se adelantaran. Aceptó todas sus mascotas. No mucha gente llevaba huevos de mascotas entre la gran cantidad de clientes en la calle. Supin recolectó 7 huevos poco después. Ahora era el momento de la parte de la incubación. Supin pidió a los clientes que esperaran en el vestíbulo. Luego fue al Chaos Spirit Pool para la incubación por sí mismo. Supin luego vio una barra de incubación en el menú de la tienda. «Por favor, coloque a la mascota en la barra de incubación», insinuó el sistema. Supin colocó los 7 huevos dentro del almacén de la tienda. Sus datos se importaron inmediatamente al menú de la tienda, incluidas sus categorías y linaje. Escogió un huevo de lagarto verde para incubarlo primero.
Era un lagarto venenoso del estado del destino lleno de gérmenes y venenos letales. Una mascota bastante difícil de tratar. El procedimiento de incubación apareció en la barra. De acuerdo con las instrucciones, Supin sacó el huevo y lo colocó dentro de la piscina de espíritus. Anuncios de Put Future. Lagarto venenoso verde, estado destino, linaje incompleto. Su línea de sangre puede mejorarse al estado estelar si sus genes están optimizados. Materiales necesarios. Serpientes de colmillos plateados, arañas de pantano, caparazón frío. Energía necesaria para la eclosión. 10.000. Supin se sorprendió por las notificaciones del sistema. ¿Qué muchos materiales se requieren además de energía? Sintió dolor de cabeza y preguntó, ¿dónde puedo encontrar esos materiales? Las serpientes de colmillos plateados se pueden encontrar en el planeta Serpiente Oscura, el río Pantano, el mundo subdragón de dorso plateado. Las arañas de pantano se pueden encontrar en... Mientras Supin dudaba, la forma de adquirir esos materiales apareció en su cabeza. Encontró que esos lugares eran en su mayoría sitios de cultivo de bajo nivel en el sistema. ¿Tengo que buscar materiales en los sitios de cultivo? Menos mal que sé dónde encontrarlos. Supin se sintió aliviado. Habría tenido que pedir ayuda a muchas personas si tuviera que buscar materiales por su cuenta. Supin también colocó los otros huevos dentro de la barra de incubación. También aparecieron los materiales necesarios para optimizar sus genes. Supin memorizó y enumeró los sitios de cultivo que surgieron repetidamente para evitar ir allí una y otra vez. Una vez que la información se clasificó correctamente, Supin se dirigió inmediatamente a cada uno de los sitios de cultivo mencionados. Supin ya se consideraba realmente fuerte en sitios de cultivo de bajo nivel. Incluso podría dominar a la mayoría de ellos. Sin embargo, algunos de los sitios de cultivo de bajo nivel ya tenían maestros del estado ascendente. Algunos lugares eran tan horribles que Supin moriría en el momento en que pusiera un pie en uno. Tomó 3 horas. Supin finalmente reunió todos los materiales. 3 horas en el mundo exterior equivalían a 3 días en los sitios de cultivo. Regresó a la sala de incubación dentro de la tienda y comenzó el proceso. Uno por uno, los huevos fueron eclosionados en el Chaos Spirit Pool. Una pequeña cantidad de aura de caos se filtraba cada vez que se incubaba un huevo, lo que era casi imposible de rastrear. Supin había colocado el huevo de la bestia del camino del caos justo al lado de la piscina. Luego temblaría como si detectara algo. Supin supuso que el huevo de la bestia del caos estaba hambriento. Muy pronto, los 7 huevos de mascotas eclosionaron. Las 7 bestias jóvenes se agazaparon en la habitación, sus ojos de diferentes colores miraban a su alrededor con curiosidad. Todos ellos se mantuvieron alejados del huevo de la bestia del caos. Supin sacó las 7 bestias nacidas del estanque de espíritus. Sus amos habían esperado durante mucho tiempo en el vestíbulo. Tus huevos han eclosionado. Supin llamó mucho la atención cuando salió con las mascotas. Los que estaban allí para entrenar a sus mascotas también lo miraron. Aquí están tus dragones de Troya. Supin llevó 2 pequeños dragones con alas plateadas al dúo de hermanos y hermanas. Los hermanos quedaron atónitos al ver a los jóvenes dragones batir sus alas como aletas de leones marinos. No esperaban que la eclosión fuera tan rápida. Sus ojos se abrieron tras una inspección más profunda, sintiendo de alguna manera que eran diferentes de los jóvenes dragones de Troya que conocían. «Ve, jefe, ¿son realmente nuestras mascotas?» El joven de cabello púrpura no pudo evitar preguntar. Ni siquiera estaba considerando que Supin podría haber intercambiado las mascotas. Después de todo, los 2 dragones jóvenes se parecían mucho a los dragones de Troya, aunque también había muchas diferencias entre ellos y los estándar. Sí. Sus líneas de sangre se han fortalecido. Probablemente se convertirán en Star-Lords cuando crezcan, dijo Supin con una sonrisa. No solo la pareja de hermano y hermana. Los otros clientes también miraron a Supin con sorpresa. Los dragones de Troy eran mascotas de Star State. Sus líneas de sangre difícilmente podrían mejorarse sin un entrenamiento especial. Sin embargo, tal entrenamiento era extremadamente costoso. Y, sin embargo, Supin afirmó que esos 2 se convertirían en Star-Lords una vez que crecieran. Jefe, sobre eso el joven de cabello púrpura estaba perdido, sin saber qué decir. Supin sonrió y les dijo a otros clientes. Estas son sus mascotas. Este lagarto venenoso verde debería poder alcanzar el estado estelar después de llegar a la edad adulta. Su línea de sangre fue optimizada. Descubrirás que son diferentes a sus compañeros en unos meses, cuando crezcan un poco. Oh. Los 2 pequeños dragones de repente batieron sus alas y se elevaron mientras Supin hablaba. Uno de ellos incluso arrojó un pequeño torbellino. Capítulo 1002. Dominando el caos.
Estallido. El torbellino golpeó el hombro del joven de cabello púrpura, desordenando su cabello antes de que se dispersara. Estaba bastante sorprendido. Esto no lo lastimó, pero se dio cuenta de que el torbellino era tan poderoso como el golpe de una persona común. Valió la pena notar que el dragón de Troya acababa de nacer. Aún no ha pasado la fase de iluminación, pero ya es capaz de hacer uso del poder elemental. El joven miró a los dos dragones, sin saber qué decir. Se especializó en Troy Dragons, por lo que los resultados le parecieron increíbles. Una mascota joven captaría gradualmente sus habilidades heredadas un mes después del nacimiento, en circunstancias normales. Ese mes fue conocido como la fase de iluminación. Después de eso, la mascota se volvería mucho más fuerte. Si fuera un dragón con líneas de sangre poderosas, sería capaz de derribar a un adulto o luchar contra tigres y caimanes. Chirrido. Los jóvenes dragones chillaron y batieron sus alas. Evitaron a los humanos, curiosos por todo lo que veían en el mundo exterior. Son tan agresivos, justo después de nacer. Se parecen a los dragones de Troya, pero los colores de sus alas son diferentes. Las rayas en sus cuerpos también se ven diferentes. Los otros estaban igualmente asombrados por los dos jóvenes dragones. En ese momento, las otras mascotas nacidas comenzaron a moverse. El lagarto venenoso verde estaba arrojando un fluido verde pegajoso en el suelo, que emitía un olor agradable. Sin embargo, todos contuvieron la respiración, ya que la fragancia contenía un veneno letal que podría haber matado a la gente común. Había otra mascota joven, que parecía un león de fuego. Estaba jugando con las llamas en sus pies. Todos se quedaron sin palabras cuando vieron a las mascotas, ya que se veían diferentes de cómo esperaban que fueran. Sin embargo, a juzgar por sus pieles rosadas, era obvio que eran mascotas recién nacidas. Sin embargo, nadie había oído hablar de mascotas que mostraran tales habilidades en el momento en que nacieron. Los lagartos venenosos verdes no desarrollan un fluido venenoso solo después de un mes desde el nacimiento. El maestro de eso estaba confundido al observar a la pequeña mascota. Suping temía que las mascotas se soltaran al notar su comportamiento activo. Pidió a sus amos que los recogieran y dijo: acababan de salir del cascarón y aún no se les ha enseñado. Todavía son bestias en la naturaleza. Debes enseñarles correctamente para evitar que lastimen a las personas. Los dueños recogieron a sus respectivas mascotas y las observaron atentamente. Rápidamente aceptaron la solicitud de Suping. Ninguno de ellos dudó de las palabras de Suping después de haber visto las actuaciones de las mascotas. Los pequeños eran mucho más activos y agresivos como deberían haber sido, lo que indica que su calidad tenía que estar por encima del promedio, incluso si no eran tan buenos como afirmaba Suping. Cada cliente agradeció a Suping mientras elegían a sus mascotas. Suping agitó su mano con una sonrisa. Luego regresó a Chaos Spirit Pool para la incubación después de despedir a todos. Logró la misión de eclosión después de haber eclosionado los 7 huevos de mascotas. Se había agregado un nuevo menú de incubación al menú de su tienda. Solo necesitaba poner un huevo de mascota allí. Luego, sería incubado. Los materiales necesarios para incubar el huevo se intercambiarían por energía. Ya no tenía que buscarlos en los sitios de cultivo. Me pregunto cuánta energía se necesita para incubar la bestia del camino del caos. Suping estaba bastante ansioso y emocionado. Luego comenzó el proceso de incubación de los últimos 2 de los 7 huevos en el menú de incubación. Había pospuesto especialmente la incubación de esos 2. Uno de ellos estaba en el estado destino y el otro en el estado estelar. Sus costes fueron de 500.000 y 1.200.000 puntos de energía respectivamente. Anuncios de Put Future. Este último era el doble de caro que el primero. De acuerdo con la descripción en el menú de eclosión, la energía requerida para eclosionar dependía de las aptitudes y líneas de sangre de las mascotas que se incubaban. Se preguntó en qué nivel estaba la bestia del camino del caos. Suping luego movió el huevo de la bestia del caos a la piscina y seleccionó la opción de incubación. Este huevo de mascota lleva un linaje de Avenlipat State. Los requisitos para la eclosión son rigurosos y la eclosión costará 180 horas y 1.000 millones de puntos de energía. ¿Quieres incubarlo?, preguntó el sistema. Suping quedó atónito por la notificación. ¿La eclosión cuesta 1.000 millones de puntos de energía? Sabía que la cantidad definitivamente era suficiente para desarrollar una mascota ascendente adulta usando el Chaos Spirit Pool. Pero, por supuesto, tendría que actualizar el grupo a LV7 para poder hacer eso. Esto no implica ningún entrenamiento. Solo la eclosión cuesta mucha energía. ¿Es aterrador? Suping estaba demasiado emocionada para pensar.
Eligió incubar el huevo en ese momento. Inmediatamente después, el 90% de la energía en su tienda fue redirigida para este proceso. 1.000 millones de puntos de energía prácticamente representaron todos sus ingresos durante 3 años. Y, sin embargo, para gastarlo tan rápido. Sin embargo, Su Ping no se arrepintió. De hecho, se sintió emocionado, ya que el estado del camino celestial definitivamente estaba más allá del estado celestial. Una vez que la mascota alcanzara la edad adulta, se convertiría en un monstruo que incluso los celestiales solo podrían admirar, como era de esperar de una criatura nacida del caos. Su crecimiento natural es mucho más efectivo que el duro entrenamiento de muchas especies. Su Ping se sintió invadida por sentimientos encontrados. Una vez que se dedujo la energía, el fondo del Chaos Spirit Pool emitió una luz deslumbrante. Su Ping luego detectó un ambiente misterioso y magnífico. Era nada menos que el aura de caos que había sentido cuando se encontraron con el dragón de percepción del caos. Me pregunto dónde está conectado el Chaos Spirit Pool. Definitivamente está emanando un aura de caos. No es de extrañar que no necesite ningún material excepto energía. El aura del caos es la energía más primitiva para la evolución de todas las criaturas. Puede convertirse en cualquier cosa. Su Ping miró hacia el Chaos Spirit Pool, pero no pudo ver su extremo inferior. El huevo mostraba algo de movimiento a medida que el aura del caos se infundía poco a poco en el huevo de la bestia del caos. De acuerdo con la cuenta regresiva del sistema, la eclosión aún requirió 180 horas más, lo que equivalía a más de una semana. Si tan solo pudiera absorber el aura del caos y descomponerla. Su Ping miró el aura del caos que se dispersaba con ojos brillantes. Solo entonces se dio cuenta de su valor. La parte más preciada de su tienda era probablemente el Chaos Spirit Pool. Su habilidad de combate se dispararía docenas, si no cientos de veces, si pudiera absorber el aura del caos. ¿Estaban las criaturas en la era primordial llenas de aura de caos? El poder divino es 10 veces más efectivo que el poder astral, mientras que el aura de la deidad es 8 veces más poderosa. El aura del caos es miles de veces mejor. La era primordial seguramente había sido una época horrible dominada por criaturas inimaginables. Su Ping miró el Chaos Spirit Pool y se acercó lentamente, con la esperanza de absorber parte del aura del caos que se filtraba. Para su sorpresa, su poder mental no pudo atraerlo hacia sí mismo. Intentó cultivar el aura del caos basándose en su técnica, pero tampoco funcionó. El aura del caos parecía estar fijada en el Chaos Spirit Pool y fluía en la misma ruta. No se interrumpió en lo más mínimo. ¿No se puede absorber? El poder está demasiado avanzado para que mi cuerpo lo acomode todavía. Es como una cuchara llena de agujeros, incapaz de contener agua. Su Ping extendió una mano hacia el aura del caos, pero fue completamente incapaz de tocarla. Parecían estar en diferentes dimensiones. Su Ping se arrepintió, pero no tuvo más remedio que rendirse. Se sentó con las piernas cruzadas junto al Chaos Spirit Pool. Como no podía absorberlo, tenía que aprovechar la oportunidad para comprender la ley del caos. El tiempo voló. Su Ping meditó junto al Chaos Spirit Pool. Su mente había estado inquieta, pero pronto se calmó. Examinó cuidadosamente el aura del caos, que tenía un poder asombroso que activó su cerebro y lo llevó a una extraña epifanía. Anuncios de Put Future. Sin embargo, lo que percibió no fue caos, sino otras leyes o técnicas de batalla. El aura del caos parece contenerlo todo. Unos días después, los ojos entrecerrados de Su Ping brillaron. Sintió que estaba en algo. Pasaron unos días más, luego Su Ping abrió mucho los ojos. Al mismo tiempo, un ruido estalló desde el interior de su cuerpo y una ilusión desolada apareció a sus espaldas. No era otro que su pequeño mundo. Sin embargo, la ilusión desolada se estaba volviendo real a gran velocidad. Al mismo tiempo, rápidamente se redujo de tamaño y envolvió a Su Ping. El pequeño mundo lo cubría como un escudo transparente. Sin embargo, las vistas infernales de la portada eran bastante espeluznantes. Todos los elementos del caos entonces, el caos es esperanza. Es todas las cosas. Es desorden. Es un caos. Su Ping murmuró para sí mismo, liberando un aura que luego ocultó rápidamente. No sabía qué tan fuerte era, pero sabía que su primer mundo pequeño se acercaba al límite. Había dominado el caos y el tiempo. A continuación, había vitalidad y vida. Si aplico las 4 leyes supremas al primer mundo pequeño, ¿por qué molestarme en construir un segundo mundo pequeño? Pensó Su Ping. Estaba perdido. Habría tratado de dominar las 4 leyes principales y luego irrumpir en el estado ascendente si no hubiera aprendido la técnica de multiplicación en el Even Path Institute.
O tal vez no necesito dominar por completo las 4 leyes supremas para condensar el primer mundo pequeño, más bien, puedo dominarlas cuando condense un segundo mundo pequeño. De esa manera, el segundo mundo pequeño será más poderoso que el primer mundo pequeño. También serían independientes entre sí. Su Ping reflexionó. En un parpadeo. Pasó una semana. Su Ping vio que la cuenta regresiva de la eclosión llegaba a su fin alrededor del mediodía del 8º día. El huevo en el Chaos Spirit Pool brillaba intensamente en este momento. Gracias al aura de caos inculcada, se convirtió en una esfera brillante y sus patrones ya no eran visibles. Su Ping miró la cuenta regresiva en el menú de eclosión. Luego se volvió para mirar el huevo después de que pasó el último segundo. Vio que su brillo se había ido, al igual que el aura de caos del fondo de la piscina de espíritus. El halo en el borde de la piscina también había desaparecido. Una vez más, parecía un pozo seco. Se escuchó claramente un crujido. Una vez que se reveló el huevo nuevamente, Su Ping vio cómo comenzó a agrietarse. Las grietas se hicieron más y más grandes, hasta que una pequeña bestia rompió el caparazón desde adentro y extendió su garra blanca hacia afuera. La garra no estaba afilada y se veía linda. La cáscara del huevo se rompió mientras continuaba con sus movimientos de agarre. Los patrones de cáscara de huevo brillaron extrañamente. El poder especial que había protegido el huevo había sido anulado porque se había roto desde dentro. Una bestia salió de la cáscara de huevo de una manera bastante torpe ante los ojos de Su Ping. Su Ping parpadeó. Había visto cómo las mascotas previamente nacidas habían pateado y roto sus caparazones, como si atacaran a sus enemigos. Eran muy activos y alegres. Entonces, esperaba que la entrada de la pequeña bestia del caos fuera más impresionante que esto. Incluso los ascendentes no lograron destruir la cáscara del huevo. El pequeño lo rompió por dentro, por lo que debe estar agotado. Pensó Su Ping. La pequeña bestia luego posó los ojos en Su Ping, guiñando un ojo con curiosidad. Pero entonces, sus ojos emitieron una extraña luz dorada. Parecía haber notado algo, y luego el pequeño le mostró una sonrisa muy linda a Su Ping. Sí, sonreía como un niño obediente. La bestia parecía un elefante, con orejas grandes y nariz larga. Era bastante gordo también. La única diferencia era que tenía cuernos y escamas a los lados. También había llamas grises en sus cascos, haciéndolo lucir adorable e imponente. Esta es la bestia del camino del caos. Su Ping descubrió que podía sentir el deleite y la amabilidad de esa pequeña sonrisa. Su Ping luego sintió que el tiempo y el espacio alrededor de la bestia estaban temblando. Corrientes de un poder extraño volaban hacia su cuerpo desde el vacío. ¿Puede influir en el tiempo y el espacio circundantes, aunque acaba de nacer? Su Ping estaba bastante sorprendido. A continuación, la bestia del camino del caos salió de la cáscara del huevo. Sus orejas de repente se agrandaron y sus cavidades auditivas absorbieron la cáscara rota como agujeros negros. Luego, comenzó a flotar en el aire y voló hacia Su Ping, tambaleándose a medida que avanzaba. Capítulo 1003. Entrenando a la bestia del camino aullido. La joven bestia aulló a Su Ping, mirando a Su Ping con curiosidad con sus ojos inteligentes. Podía ver su propio reflejo en ellos. Después de un rato, la joven bestia apuntó su garra corta a su abdomen, como si dijera que tenía hambre. Su Ping se sorprendió por el gesto, ya que la bestia parecía ser muy inteligente para un recién nacido. Sin una palabra, simplemente tomó un contrato de mascotas y se lo pegó a la cabeza. Como era un guerrero de Star State, pudo contratar 10 mascotas y todavía había muchas vacantes disponibles. Nunca trató de tener tantas mascotas como fuera posible. Pets no podía jugar un papel decisivo en la batalla en su caso, ya que podía luchar contra oponentes más allá de su nivel. Sin embargo, el destino y la posición de la mayoría de los guerreros de mascotas de batalla podrían cambiar una vez que posean una mascota rara y poderosa. La joven bestia no se resistió. En cambio, miró con curiosidad la mano de Su Ping. Pronto se estableció el contrato y apareció una conexión sutil entre ellos. Su Ping se sintió aliviado al ver que nada había salido mal durante el proceso del contrato. Había estado preocupado de que su inusual mascota causara problemas durante la contratación. Pero todo estaba bien. Niño, serás mío a partir de ahora. Ya que pareces una mezcla de elefante y Qilin, te llamaré elefante Qilin, dijo Su Ping con una sonrisa, tocando la cabeza de la bestia. La bestia parpadeó, obviamente incapaz de entenderlo. Sin embargo, vio la sonrisa amistosa de Su Ping, por lo que también mostró una sonrisa inocente. Su Ping vio que estaba tocando su vientre con sus leyes delanteras. No pudo evitar preguntar con una sonrisa. ¿Tienes hambre? ¿Qué quieres comer? Aullido.
La bestia abrió la boca, mostrando los dientes por dentro. Señaló su vientre nuevamente para expresar su hambre. Una vez que vio eso, Suping intentó comunicarse con él por telepatía. También le preguntó al sistema sobre la comida de la bestia, que no sabía en absoluto. La comida era muy importante para entrenar bien a la bestia y hacerla crecer de forma saludable. Aunque su calidad podría mejorar con las cosas que comía, era la mejor criatura de todos los universos. Suping no creía que él ni ningún entrenador de primer nivel de la Federación pudiera mejorar su calidad. Ya era una vida perfecta desde todas las perspectivas. Todo lo que necesitaba hacer era satisfacer sus necesidades y no decepcionarlo. Después de todo, no era inusual que una gran mascota fuera más débil que su propia especie si no estaba bien entrenada o alimentada. Todas las vidas avanzadas son su alimento, respondió brevemente el sistema. ¿Todas las vidas? Suping estaba atónito. La bestia parecía haber detectado algo en ese momento. Se dio la vuelta y voló hacia el Chaos Spirit Pool donde había sido incubado. Se agachó en el borde de la piscina y miró a su alrededor con curiosidad. ¿Detectó el aura del caos? Suping no se sorprendió demasiado. Después de todo, la bestia del camino del caos había nacido en el caos y vivía del aura del caos. Era naturalmente sensible al aura del caos. Levantó a la pequeña bestia y dijo: «Vamos. Yo te daré de comer primero». Suping abrió la puerta, Suping regresó al vestíbulo. La bestia en sus brazos parecía haber detectado algo y trató de alejarse volando. Suping miró en la dirección donde estaba olfateando y vio a un cliente que le daba a Joanna su mascota, que debía ser entrenada. Era un dragón del estado estelar con un excelente linaje. Podría crecer y convertirse en un Star-Lord, y bastante difícil. Los ojos de la bestia brillaron cuando vio al dragón. Habría cargado contra el dragón, si no fuera por Suping reteniéndolo. Suping lo contuvo rápidamente. Sintió la avidez y el ansia de comida que sentía la conciencia de la bestia. Obviamente quería comerse al dragón. Anuncios de Put Future. La bestia recién nacida se atrevió a atacar a un dragón de Star State. Fue realmente atrevido. Aunque el dragón no liberó ninguna presión, su aura natural había impedido que los clientes y sus mascotas se acercaran. Eran bastante incómodos. Y, sin embargo, la joven bestia no parecía sentir nada. Jefe. Jefe Su. Los clientes en el vestíbulo saludaron rápidamente a Suping después de verlo. Joanna y la dama verde también lo miraron y vieron a la joven bestia en sus brazos. Ambos estaban asombrados. ¿Fue nacido del huevo de la bestia del camino? La voz de Green Lady resonó en la cabeza de Suping. Rara vez estaba tan sorprendida. Joanna también le preguntó telepáticamente. Estaba mucho más ansiosa de lo que solía estar. Suping sonrió, sin ocultárselo a ellos. Él también sabía lo fascinante que era la bestia del camino del caos. Una vez pensó que cuando la joven bestia en sus brazos creciera, nadie en su universo sería capaz de derrotarla. Suping estaba realmente en conflicto, ya que bajó la cabeza y miró a la criatura regordeta. Será invencible en el momento en que llegue a la edad adulta, los genios humanos no pueden compararse con él, en absoluto. Suping se sintió preocupada después de eso. Aullido. La bestia extendió su nariz de elefante y dejó escapar ruidos de hambre. Se habría lanzado hacia el dragón sin Suping. El dragón también detectó a la joven bestia e inmediatamente sintió su agresividad. La ira apareció en los ojos del dragón. Sin embargo, la ira interior miró a la joven bestia, iba y venía, demasiado activa para las palabras. La ira en sus ojos desapareció rápidamente. Se estremeció, como si hubiera visto algo horrible. Suping se quedó sin palabras al ver al dragón temblando. No pudo haber reconocido a la joven bestia, pero simplemente estaba asombrado por el extraño campo de vitalidad que llevaba. Posiblemente también se debió al poder del tiempo y el espacio que llevaba la joven bestia, que era difícil de comprender incluso para las bestias Star-Lord. Eso no es comida. Sé un buen chico. Suping extendió su mano y calmó a la mascota. El maestro del dragón se sorprendió por lo que dijo Suping. Era muy sensible al medio ambiente, dado su guerrero mascota de batalla de Fate Estate. La codicia y el hambre que mostraba la bestia en los brazos de Suping indicaban que consideraba a la mascota como comida. Pero pagué una fortuna por el dragón. Ve, jefe. El maestro del dragón no se sintió aliviado en absoluto después de escuchar la declaración de Suping. En cambio, se puso nervioso y preguntó: ¿está bien que ponga a mi mascota aquí? Suping agitó la mano y dijo: no te preocupes. Se cuidará y entrenará bien. El hombre vaciló. No estaba preocupado por el entrenamiento. Temía que algo le pudiera pasar a su mascota. Suping no se quedó mucho tiempo en el vestíbulo.
Le confió la tienda a Joanna y luego activó un sitio de cultivo en la sala de mascotas. Debería ir a un plano avanzado para vidas avanzadas. También podría ir a la divinidad arcaica y preguntar más sobre la técnica de multiplicación mundial en el Instituto Eavenpat, pensó. Supin comprobó la energía que le quedaba. Sus ahorros de los últimos 3 años se habían gastado principalmente en criar a la pequeña bestia. No le quedaba mucha energía, pero era suficiente para algunos viajes a la divinidad arcaica. Me has costado 1000 millones de puntos de energía. Debes recuperarlos en el futuro, dijo Supin a la bestia que llevaba en sus brazos. La joven bestia miró a Supin perdida. Supin lo ignoró y volvió a encontrar a la divinidad arcaica en la lista. Él entró. Una vez que terminó la teletransportación familiar, Supin inmediatamente sintió el exuberante poder divino a su alrededor. Se encontró en medio de nubes doradas. Había un lago de poder divino en las nubes flotantes. El lago en realidad estaba hecho de poder divino, que era demasiado espeso y pegajoso. ¿Dónde estoy? Supin observó el medio ambiente. Ya estaba acostumbrado a ser teletransportado a un área extraña y aleatoria. Anuncios de Put Future. Debajo del cielo había un mar vasto y desolado. Se podían ver sombras de gigantes en las profundidades del mar, que parecían islas que se movían lentamente bajo el agua. No sabía dónde estaba, en absoluto. Supin sacó la insignia del Eavenpat Institute con la esperanza de teletransportarse con ella, pero fue en vano. Obviamente, él no estaba en el mismo continente donde estaba ubicado el Eavenpat Institute. No importa. Moriré unas cuantas veces más y resucitaré en otro lugar. Supin voló hacia las nubes doradas e intentó absorber el pegajoso poder divino del lago. Por el momento, la bestia en sus brazos también había detectado el lago. Inmediatamente trató de volar hacia él. Supin liberó a la bestia una vez que vio esto. Después de dejar los brazos de Supin, la bestia voló instantáneamente hacia las nubes brillantes y se arrojó al lago. Sus grandes orejas absorbieron rápidamente el poder divino como vórtices. ¿También le gusta absorber el poder divino? Parece que no tiene una comida favorita. Supin no lo detuvo. Incluso si absorbiera el poder divino, solo podría almacenarlo en su cuerpo, que no podría usar para mejorar su capacidad de combate. Después de todo, había adquirido algunas habilidades basadas en el poder divino. Además, ahora que había adquirido una mascota superior como la bestia del camino del caos, su principal prioridad era desarrollarla hasta la edad adulta. Entonces, podría aplastar a cualquier oponente con su mascota, lo que sería una posibilidad estimulante. Tú también deberías salir. Supin convocó al pequeño esqueleto, al sabueso del dragón oscuro y a las otras mascotas. Él no era parcial. La bestia del caos era su enfoque de entrenamiento en este momento, pero no creía que sus otras mascotas fueran más débiles. Sus mascotas crecerían junto con él. Socio. El dragón infernal salió volando, luego miró a Supin confundido después de ver a la bestia del caos. Supin asintió. Sí. Es un compañero y un nuevo amigo que luchará contigo a partir de ahora. El dragón infernal y el pequeño esqueleto estaban felices tras tal noticia. Pasó mucho tiempo desde que vieron a un nuevo compañero. Inmediatamente se reunieron alrededor de la bestia. Una vez que vio al dragón infernal, la pequeña bestia del caos parpadeó hambrienta y saltó a la espalda del dragón y lo mordió con fuerza. Sin embargo, sus nuevos dientes eran demasiado blandos para morder la gruesa piel del dragón infernal. ¿Eh? Un desarrollo tan extraño hizo que Supin cambiara su expresión. Su sonrisa desapareció y agarró a la bestia del caos del lugar junto al lago del poder divino, antes de declarar con frialdad y solemnidad. Serán tus socios en el futuro. Sé que tienes un linaje noble y consideras a otras criaturas como comida. Pero no son comida. Recuerda eso. La bestia del caos luchó, pero luego tembló cuando vio los ojos fríos de Supin. Miró a Supin y luego al pequeño esqueleto, al sabueso del dragón oscuro y al dragón infernal a su alrededor. La pequeña criatura finalmente volvió a mirar a Supin y aulló confundida, como si le preguntara a Supin qué significaba compañero. Supin se dio cuenta de lo que tenía en mente, pero no respondió. Los verdaderos socios no necesitaban ninguna definición. Encontraría el significado de esa pregunta después de luchar junto a ellos. Estoy bien, dijo el dragón infernal rápidamente, ya que notó que Supin estaba enojado. Su acento le dio a Supin un gran dolor de cabeza. Supin negó con la cabeza y miró hacia el mar. Luego vio una sombra de unos 500 metros de largo nadando allí. Rápidamente se abalanzó y dijo, algo está ahí abajo. Llevarlo hacia abajo. Tanto el pequeño esqueleto como el sabueso del dragón oscuro observaban a su nuevo compañero con curiosidad.
Luego tomaron medidas tan pronto como escucharon la orden de Supin. Sus cuerpos reaccionaron más rápido a las instrucciones de Supin que su cerebro. Se lanzaron junto con él. Dado que había sido convocado por Supin a través del contrato, la bestia del caos lo siguió, aunque se mostró reacio a abandonar el lago del poder divino. Volaron juntos hacia la superficie del mar. Supin levantó la mano y lanzó un aura de espada al mar. La bestia marina se vio directamente afectada. Rugió con furia. ¿Estado ascendente? Supin detectó su nivel, pero eso no lo asustó. Se detuvo en el cielo alto y ordenó a sus mascotas que avanzaran como de costumbre. Esta vez, siendo el nuevo miembro del grupo, la bestia del caos también participó en la batalla bajo el mando de Supin. La bestia acababa de nacer recientemente, tenía habilidades extrañas y Supin no la consideraba una simple bestia joven. Para su sorpresa, el pequeño apenas dudó un momento después de ver a la bestia ascendente. Luego, cargó según sus instrucciones. ¿No le tiene miedo a una bestia del estado ascendente? No es un idiota, ¿verdad? Supin se quedó sin palabras cuando vio a la regordeta bestia del caos arrojarse al mar como un bollo al vapor. Descubrió que la pequeña criatura no parecía saber qué era el miedo. Incluso si fuera una bestia del camino del caos, todavía era muy pequeña. La bestia en el mar se enfureció. Una vez que notó a los enemigos que se acercaban, dejó escapar un rugido y desencadenó un círculo con extrañas ondas, que luego causaron ondas en el agua y en el aire. Capítulo 1004. Entrenamiento. Estallido. 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 Las habilidades de defensa cubrieron de inmediato al pequeño esqueleto y al dragón infernal cuando tomaron la delantera. Esa protección había sido lanzada por el sabueso del dragón oscuro. Sin embargo, colapsaron como copos de nieve vulnerables en el momento en que fueron lanzados. El dragón infernal también sintió el peligro, por lo que optó por encender su alma, desatando un brillo deslumbrante. Se hizo significativamente más grande a medida que protegía a sus socios que lo seguían de cerca. Estallido. Su cuerpo se sacudió con fuerza, y luego dejó de moverse. Ya estaba muerto. El pequeño esqueleto estaba justo detrás del cadáver del dragón. Llamas sangrientas revoloteaban en las cuencas de sus ojos. Se había desvanecido y evitado la explosión. Luego, reapareció en el mar y cortó al enemigo. Mientras estaba de pie en la parte trasera, Supin estaba asombrado por la actuación de Chaos Pad Beast. De repente emitió una luz nebulosa que borró todos los rayos de luz circundantes, convirtiendo el espacio en un dominio caótico. La explosión que se dirigía en su dirección se derritió cuando tocó el dominio. ¿Qué clase de habilidad era esa? Supin se sorprendió por ese movimiento, a pesar de que había visto muchas cosas. ¿La bestia del caos recién nacida fue capaz de resistir el ataque de una bestia ascendente? Ni siquiera el dragón infernal había podido resistir la explosión anterior. ¿La pequeña criatura ya era más fuerte que el dragón infernal? Supin finalmente se dio cuenta de que estaba equivocado. El dominio nebuloso liberado por la bestia del caos de hecho bloqueó la explosión, pero obviamente fue mucho más lento que los movimientos del dragón infernal. Cuando saltó al mar, la bestia lo descubrió y se volvió loca. Un campo de fuerza hemisférico negro se desplegó en el fondo del mar, envolviendo a la bestia del caos. El dominio nebuloso a su alrededor se comprimió hasta que se pegó a su cuerpo, que luego se agrietó y explotó. El pequeño tuvo una muerte rápida. Parece que estaba pensando demasiado. Supin se dio cuenta de que el dominio brumoso probablemente tenía algún efecto misterioso, por lo que bloqueó la explosión. El campo de fuerza negro, por otro lado, era un método de Star-Lord State, hecho del poder de las leyes y el poder divino. No podía lastimar al pequeño esqueleto en lo más mínimo. Este último había saltado al agua. La bestia del caos, por otro lado, fue aplastada al mismo tiempo. De todos modos, era mucho más débil y suave que el dragón infernal, ya que era una bestia Star-Lord muy fuerte. Esa explosión contenía poder ascendente, pero fue repelida. El ataque de Star-Lord no fue resistido. Parecía tener algo que ver con los detalles de ese dominio. Descubriré qué tipo de ataques puede resistir el dominio si descubro su diferencia, pensó Supin. Resucitó tanto a la bestia del caos como al dragón infernal. Supin aún no les había dado órdenes cuando el dragón infernal ya estaba atacando nuevamente. La bestia del caos, sin embargo, quedó aturdida por un momento. Fue solo después de unos segundos que recuperó sus recuerdos. Vaciló tras recordar el dolor de la muerte. Una vez que notó que la bestia del caos se mostraba renuente, Supin inmediatamente usó la técnica secreta para inducir la intención de matar. Los ojos de la bestia del caos se inyectaron en sangre una vez que recibió el impulso de intención. Rugió y cargó contra la bestia marina.
Fue imprudente para empezar. Cualquier otra mascota habría huido de un enemigo tan aterrador, incluso si hubiera sido reforzada por una intención asesina. La bestia en el mar rugió cuando notó el regreso de la bestia del caos. Sin embargo, parecía estar entrando en pánico debido a la resurrección de la bestia del caos. ¿La bestia le tiene miedo? Suping se sorprendió. Luego, vio que el campo de fuerza negro se restablecía y envolvía a la bestia del caos. La pequeña bestia chilló y aulló. Se manifestaron dos vórtices aparte del brumoso dominio del caos, que retorció la oscuridad a medida que aparecía. Esto creó un espacio muy estrecho para la bestia, tanto que fue aplastado nuevamente poco después. Fue capaz de soportar durante 5 segundos. ¿Suping estaba realmente interesada? La bestia murió instantáneamente al principio, pero luego hizo un progreso considerable la segunda vez. Estaba cada vez más ansioso por trabajar con la criatura. Suping continuó observando después de resucitar al pequeño. La bestia marina dejó escapar un rugido, que era una mezcla de furia y miedo, cuando la bestia del caos resucitó por tercera vez. Sacudió su gigantesca cola, levantando una enorme marea. Luego, descendió rápido, eligiendo huir. ¿Eh? Suping no vio venir esto, en absoluto. La bestia ascendente había elegido huir de unos pocos retadores insignificantes. Anuncios de Put Future. El pequeño esqueleto todavía lo perseguía, por lo que Suping lo convocó rápidamente. Esa mascota también era bastante brutal. No solo se atrevió a atacar a una bestia ascendente, sino que incluso se atrevió a perseguirla cuando huía. Esa criatura parecía haber notado la naturaleza inusual de la bestia del caos y estaba asustada por eso. Un momento antes, el pequeño esqueleto había estado atacando sin parar, pero la bestia marina simplemente lo ignoraba, ya que estaba atacando principalmente a la bestia del camino del caos. Aunque el pequeño aún no se había vuelto fuerte, ya había mostrado la naturaleza dominante de una criatura de primer nivel. Regresar. Suping los recordó. Tenía la intención de que sus mascotas entrenaran juntas y se ayudaran entre sí, para que la bestia del caos supiera lo que significaba compañeros. Sin embargo, su objetivo había huido y tenía que encontrar uno nuevo. Primero permitió que las mascotas reanudaran la absorción del lago de poder divino en las nubes. Luego, los condujo hacia adelante. El mar era tan vasto que solo se podía ver agua en cualquier dirección, lo que creaba una vista confusa y deprimente. El poder divino se condensó y formó un lago en las nubes, pero nadie lo recogió. Probablemente sea porque el mar es demasiado peligroso y muy pocas personas se atreven a atravesar el cielo sobre él. Suping luego hizo que el dragón infernal liberara el aura del dragón y atrajera a las bestias en los alrededores. Poco después, varios ataques provenientes del mar se dirigían hacia ellos. Eran de una docena de peces extraños con colmillos afilados. Todos ellos eran Star-Lords. ¡Perfecto! Suping iba a ordenar a sus mascotas que se defendieran, cuando vio un espectáculo espantoso. El agua debajo de ellos se volvió más y más oscura una vez que apareció el banco de peces extraños, que era la superficie de una sombra gigante. Suping pudo ver los dientes puntiagudos en el borde de la sombra, que resultó ser una boca gigantesca. Estallido. La gran boca se levantó abruptamente y se tragó todos los peces extraños. Los peces también notaron la llegada de la boca grande y lucharon por huir, pero parecían estar refrenados. Todos ellos fueron tragados. Una enorme cabeza apareció en la superficie del mar. Tenía unos ojos rojos. Uno de ellos notó a Suping y sus mascotas. Chapoteo. La criatura gigante volvió a caer al mar, levantando mareas de miles de metros de altura. Al momento siguiente, Suping sintió que el espacio a su alrededor se había solidificado. No podía moverse ni pestañear, a pesar de que había dominado la ley del espacio. Su control sobre el espacio parecía haber sido bloqueado. ¿Qué tipo de método es este? Suping estaba realmente conmocionado. Esa bestia era incluso más fuerte que la bestia ascendente que había huido. Incluso sospechó que se había alejado nadando porque detectó a ese enorme recién llegado, no por desconfiar de la bestia del caos. Esta cosa tiene al menos 10.000 metros de largo. ¿Qué tan profundo debe ser el mar para que un monstruo así se mueva libremente? Suping tenía piel de gallina por todo el cuerpo. Sabía que su primera suposición era correcta mientras miraba la boca gigante. El lago de poder divino en las nubes había acumulado energía durante mucho tiempo, ya que nadie se atrevía a entrar en un lugar tan peligroso. Suping y sus mascotas pronto cayeron en esa boca, que estaba maloliente y húmeda. Luego, perdió el conocimiento. Esta vez, Suping eligió una resurrección aleatoria. Había demasiadas bestias poderosas en el mar.
Su Ping tenía la intención de encontrar un lugar menos desafiante. Después de todo, el entrenamiento sería inútil si el lugar fuera demasiado peligroso. El tiempo voló. Su Ping vagó en la divinidad arcaica durante 3 días. Resucitó al azar en 100 lugares, y finalmente encontró una tierra desolada donde la mayoría de las bestias eran Star-Lords, con los ascendentes ocasionales. La bestia del caos hizo el progreso más rápido durante esos 3 días. No fue solo por el linaje de la bestia, sino también porque nunca había pasado por un entrenamiento de vida o muerte. La estimulación y el dolor de la muerte fueron bastante efectivos. El dragón infernal y las demás mascotas ya se habían acostumbrado a morir. También podían distinguir los sitios de cultivo del mundo exterior, y solo podían extraer su potencial a través de la competitividad, luchando contra enemigos dignos. Solo han pasado 3 días y ya es capaz de luchar contra las criaturas de Star State. Anuncios de Put Future. Su Ping miró a la bestia del camino del caos, que tenía casi 8 metros de altura, con sentimientos encontrados. Había crecido mucho en solo 3 días. La bestia que solía llevar en sus brazos se había convertido en un gigante, y aún no había pasado la fase de iluminación. Las experiencias en los últimos de hecho habían sido abundantes y efectivas, ese gran progreso atestiguaba el gran talento del joven. Su Ping finalmente entendió por qué algunos genios se llamaban monstruos. Esa pequeña cosa era un monstruo literal. Incluso el dios más dotado probablemente estaría asombrado por una velocidad de crecimiento tan asombrosa. Su Ping también estaba encantada, además del aumento de altura y fuerza, ya que la bestia del caos gradualmente había hecho las paces con sus otras mascotas. Al menos ya no consideraba al dragón infernal como alimento. Su Ping le había enseñado el significado de asociación. Su Ping le contaba historias y lecciones morales a las bestias del caos cuando no estaban peleando. No le importaba si la bestia entendía o no. Se divirtió mucho enseñándolo de todos modos. Su Ping no quería que se convirtiera en un monstruo que no sabía nada más que matar. Eso sería simplemente una herramienta, no una mascota. Debería reducir la velocidad. Matar demasiado tampoco es bueno. Acaba de nacer de todos modos. Su Ping no se apresuró. Decidió reducir la velocidad con el entrenamiento y llevar a la bestia a ver las cosas maravillosas en el mundo próspero que había allí. Todo para hacerle entender que matar no era lo único que importaba. Luego, Su Ping se suicidó y eligió resucitar al azar, para continuar buscando el continente donde estaba el Even Path Institute. Finalmente regresó al instituto después de gastar energía resucitando una docena de veces. Apenas había regresado cuando su sirviente designado lo encontró. ¿Un duelo? Su Ping levantó las cejas. ¿Ese tipo lo había retado a duelo? A Su Ping no le gustaba nada el príncipe del clan de la lluvia. Un tipo siempre condescendiente que ni siquiera lo consideraba una criatura viviente. No es de extrañar que no pasara a la tercera prueba. No puede tener mucha cualidad divina. Sin dudarlo, Su Ping le dijo al sirviente. Acepto. ¿Cuándo comenzará? Mi señor, ¿no necesita más tiempo para considerarlo? El sirviente se sorprendió por la audacia de Su Ping, ya que había sido desafiado por el príncipe de un clan de alto rango. Todos los príncipes eran expertos con talentos inusuales. Reprobar la prueba de calidad divina no significaba que fuera débil. No hay nada que considerar. Tales duelos no se pueden rechazar, ¿verdad? Preguntó Su Ping. Pero, es un príncipe. El sirviente miró a Su Ping. No quería perder tan rápido a su nuevo amo. Su Ping sonrió y dijo. Los príncipes no son invencibles. Además, incluso si lo es, lo golpearé y probaré que no lo es. El sirviente se sorprendió por su respuesta. Miró la brillante sonrisa de Su Ping, preguntándose por qué un humano podría tener la confianza suficiente para afirmar que vencería a un príncipe. Está bien, les enviaré su respuesta. El sirviente de repente estaba demasiado asustado para mirar a Su Ping a los ojos. Gracias a su naturaleza divina, había sentido la luz proveniente del humano, que era incluso más brillante que el sol. Su Ping asintió. Fue a ver a su mentor después de que el sirviente se fuera. Usó su placa para enviar una solicitud para reunirse con él, pero luego este último respondió que estaba entrenando en reclusión. Su Ping tuvo que esperar. Un par de días después, el joven mentor fue al templo de Su Ping y preguntó, ¿qué te gustaría saber? Señor, me gustaría aprender cómo puedo agregar un segundo mundo pequeño, dijo directamente Su Ping, tengo que dominar por completo las 4 leyes supremas para perfeccionar el primer mundo pequeño. Una vez que termine, ¿qué debo usar para construir un segundo mundo pequeño? ¿Hay otras cosas que se pueden usar para construir un mundo pequeño? Capítulo 1005. Objeto inusual. Su Ping escuchó atentamente.
En primer lugar, debe conocer el mecanismo detrás de los mundos pequeños y lo que se requiere para construir un mundo pequeño básico. El joven mentor explicó pacientemente. En pocas palabras, cuando dominas por completo una ley, se puede usar para construir el núcleo de tu pequeño mundo, y tus otras leyes serán la base del pequeño mundo. El poder de tu pequeño mundo depende de sus cimientos. Cuantas más leyes se mezclen en él, más poderoso será. Sin embargo, fundamentalmente hablando, un núcleo es suficiente para construir un pequeño mundo incluso sin los cimientos. Puede acomodar un extraordinario poder de fe. ¿Poder extraordinario de la fe? Suping conocía el poder de la fe, pero esta descripción lo confundió. El poder de la fe nunca había sido considerado extraordinario en la Federación. ¿El joven mentor se refería a un poder diferente o pensaba que era más importante? Exactamente. Si impulsas el núcleo del pequeño mundo con el poder de la fe, podrás aprovechar su poder. Ese es el mundo pequeño más básico. El joven mentor continuó. La mayoría de los pequeños mundos de los genios se han construido con las leyes que han dominado por completo como base. Tu pequeño mundo será tan difícil como puede ser si dominas por completo las 4 leyes supremas y las usas para hacer los cimientos. Si dominas completamente las 4 leyes supremas, tu pequeño mundo construido sobre ellas será perfecto. De hecho, no tienes que esforzarte demasiado cuando condensas el primer mundo pequeño. Si lo hace, establecer un segundo mundo pequeño será mucho más difícil. El joven mentor miró a Suping y agregó, tómame como ejemplo. Tengo 3 mundos pequeños. El primero se basa en muchas leyes, incluidas las 4 supremas. El segundo mundo pequeño se basa en las 4 leyes supremas que he dominado por completo. Esto hizo que mi segundo mundo fuera más difícil que el primero. Pueden mejorarse entre sí sin tragarse entre sí. Si dominas por completo las 4 leyes supremas en el primer mundo pequeño, necesitarás luchar contra poderes mayores para establecer un segundo mundo pequeño, para que los 2 mundos pequeños no se fundan entre sí. Una vez que lo hagan, el campo de mejora especial entre ellos dejará de existir. Suping estaba atónito. ¿No tenía que dominar por completo las 4 leyes supremas en el primer mundo pequeño? Señor, si es así, ¿no será más fácil condensar un segundo mundo pequeño si construyó el primer mundo pequeño de una manera más pobre? Preguntó Suping. El joven mentor negó con la cabeza y dijo, debes comprender las 4 leyes supremas en el primer mundo pequeño. Si no puedes, no podrás soportar el poder de mejora del segundo mundo pequeño. Entonces Suping se iluminó. Luego preguntó, entonces, ¿qué usaste para construir tu tercer mundo pequeño? El joven mentor lo miró y dijo, conseguí mi tercer mundo pequeño por suerte. Adquirí una inspiración especial del corazón de una extraña bestia, que era tan poderosa como las 4 leyes supremas. También lo dominé aún más profundamente. Así fue como condensé un tercer mundo pequeño que era aún más poderoso. ¿Una inspiración? Exactamente. Puedes tratar de percibir las 4 leyes supremas y perfeccionar tu primer pequeño mundo primero. Entonces, puedes dominar completamente las 4 leyes supremas y establecer un segundo mundo pequeño. Eso es lo que todos hacemos. Todos nuestros alumnos pueden condensar 2 pequeños mundos. Sin embargo, es un desafío crear una tercera. Necesitas buscar nuevas inspiraciones. Dijo el mentor. Suping entendió. Entonces, las inspiraciones eran lo que realmente importaba. Ese dios ancestral alcanzó 7 pequeños mundos obteniendo muchas inspiraciones tan poderosas como las 4 leyes supremas. Suping estaba estupefacto. Las 4 leyes supremas eran reconocidas como las más grandes de todas. Sería raro encontrar otras leyes tan buenas como ellas. Anuncios de Put Future. Hay otra forma de establecer un mundo pequeño. El joven mentor continuó. Es decir, encontrar un tesoro especial. Hay ciertos artículos en este mundo que tienen poderes especiales. Puede usarlos como base para mundos pequeños si puede encontrarlos. Hasta donde yo sé, cada hoja del árbol del mundo de los 1000 caminos nacido del caos contiene un pequeño mundo. Puedes establecer un mundo pequeño si obtienes una de sus hojas. ¿El árbol del mundo de los 1000 caminos? Suping estaba atónito. Era un pensamiento horrible, que cada hoja contuviera un pequeño mundo. Si es así, ¿no podría condensar miles de pequeños mundos y encontrar el árbol? Suping no pudo evitar preguntar. El joven mentor negó con la cabeza. Por supuesto que no. Como dije, sus pequeños mundos deben ser diferentes entre sí, para evitar que se fusionen. Las hojas de ese árbol son en su mayoría iguales. Incluso si obtienes 100 de ellos, solo uno funcionará para ti.
Sacudió la cabeza con una expresión extraña y agregó. ¿Por qué te digo esto? Ni los dioses ancestrales han podido encontrar tales tesoros. Solo estaba haciendo un ejemplo. Hay muchos otros artículos con efectos especiales, pero necesitarás suerte para obtenerlos. Desafortunadamente, eres un ser humano. Podrías confiar en la ayuda de tu clan para establecer un tercer mundo pequeño, especialmente si fuera un clan de alto rango. Miró a Suping y negó con la cabeza. Los humanos eran solo una especie vasalla en la divinidad arcaica. De hecho, había expertos humanos más allá del reino, pero ninguno de ellos se atrevió a irrumpir en la divinidad arcaica. Los dioses le dieron a los humanos un lugar para sobrevivir gracias a esos expertos. Por así decirlo, ¿los clanes de alto rango tienen tales tesoros? Los ojos de Suping brillaron. Recordó al príncipe que lo desafió y de repente lo envidió. Siendo un príncipe, el chico definitivamente era importante en su familia. También sería muy sencillo formar 3 pequeños mundos, ya que había captado las 4 leyes supremas. Podría tener más mundos pequeños si tuviera otras oportunidades o si tuviera talento. Esa es la capital de un clan importante. No puedo compararme con ellos. Suping suspiró y se centró en su propio cultivo. Casi había terminado de dominar las 4 leyes supremas. Tenía la intención de usar el fruto de la epifanía para la ley de destrucción. En cuanto a la ley de la vitalidad, decidió esperar a que se formara la 7ª pintura astral. Esas leyes se han fundido en el primer mundo pequeño. Parece que tendré que buscar elementos inusuales para establecer un segundo mundo pequeño o para comprender una ley aún más rara. Suping gradualmente hizo un plan. Para él, el viaje valió totalmente la pena. Al menos, ya no estaba ciego. La tarea era desafiante, pero ahora sabía cómo llevarla a cabo. Gracias por su iluminación, señor. Suping agradeció sinceramente al joven mentor. Este último le había estado enseñando pacientemente, sin ningún sentido de discriminación. Eso está bien. Es bastante inusual que un genio como tú surja entre los humanos. No muchos dioses pueden condensar un mundo pequeño mientras están en el estado de Dios celestial. Avanza. Tal vez el surgimiento de la humanidad dependa de ti, dijo el joven mentor con una sonrisa. Suping sonrió. Sabía que el joven mentor solo se estaba burlando de él, pero estaba dispuesto a dar un paso al frente, aunque todavía no era lo suficientemente fuerte. Se despidió de su mentor y regresó a su templo, mientras esperaba el duelo. Poco después, la hermosa sirvienta regresó. Parecía estar encantada cuando saludó a Suping. Señor. Suping, el príncipe que te retó a duelo, fue llevado ante la junta de inspección. El duelo tiene que posponerse. ¿Eh? Suping se sorprendió por el giro de los acontecimientos. ¿Le pasó algo? Pregunté por ahí. Un accidente le sucedió a una princesa del clan de la lluvia. Todo el clan está furioso. La junta de inspección está investigando el asunto, dijo el sirviente con una sonrisa. Mientras estaba atónita por un momento, Suping recordó que 4 nobles del clan de la lluvia habían ido al instituto, y solo uno de ellos pasó la prueba. Él preguntó, ¿qué le pasó a la princesa? ¿Cuál era ella? Anuncios de Put Future. El sirviente miró a su alrededor y dijo en voz baja, la princesa murió. Escuché que algo salió mal durante su cultivo. Es la princesa del clan Lluvia que fue a la Academia Fighting Heavens. La Academia de los Cielos Luchadores. Los ojos de Suping estaban fríos. ¿Fue ella la única princesa que calificó? Había oído que la competencia entre los jóvenes vástagos era cruel, pero no sabía que podían matar a una princesa mientras estaban dentro del Instituto Eavenpat. No es de extrañar que los otros nobles estén siendo investigados. Se beneficiaron de la muerte de la princesa. Sin embargo, ¿no les preocupaba que el dios ancestral de su clan descubriera algo? Es decir, a menos que sus partidarios hicieran algo. Suping se dio cuenta de que esos clanes principales no estaban en términos armoniosos. Sin embargo, no tenía nada que ver con él, así que simplemente negó con la cabeza y dejó de pensar en ello, ya que ya había logrado su objetivo. Se despidió de la sirvienta y le dijo que volvería a entrar en reclusión. Luego, se suicidó cuando no había nadie cerca. Una vez que se fue usando una resurrección aleatoria, Suping vagó por el reino con sus mascotas. La divinidad arcaica era indudablemente vasta. Sin embargo, a diferencia del reino caótico de los no muertos, la mayoría de los lugares estaban habitados por dioses o sus especies vasallas. Había ciudades por todas partes. Por lo tanto, Suping no encontró áreas desoladas adecuadas para entrenar hasta después de algunas resurrecciones consecutivas. Parece que el reino caótico de los no muertos es un lugar mejor para el cultivo.
Puedo luchar contra monstruos cuando quiera, pensó Supin. Supin dejó la divinidad arcaica y regresó a su tienda unos días después. Supin había pasado esos días familiarizándose más con la divinidad arcaica en lugar de solo pelear. Vio muchas cosas nuevas. Tal conocimiento era a veces más importante que la fuerza. Los arreglos y habilidades de la divinidad arcaica son realmente asombrosos. Son habilidades astrales mucho mejores. No es de extrañar que los dioses hayan estado por encima de todas las demás especies desde la antigüedad. Aunque a Supin no le gustaban los dioses por su prejuicio racial, Joanna y el joven mentor eran un claro ejemplo de que no todos los dioses eran iguales. Supin realmente admiraba a los dioses en lo que respecta al cultivo y las técnicas secretas, ya que eran mucho más avanzados que los de la Federación. Ya era de noche cuando Supin regresó a su tienda. Simplemente se quedó allí de pie en el vestíbulo. La tienda ya estaba cerrada. Era obvio que se había recibido una buena cantidad de clientes durante el día. Joanna y Green Lady estaban en el sofá y Tan Ruyan parecía estar luchando en el campo de batalla virtual. Ninguna de las dos mujeres mostró ninguna respuesta a la repentina llegada de Supin. Lo miraron y luego se ocuparon de sus propios asuntos. Niño, ¿por qué no necesitas pasar por la tribulación celestial? Supin convocó a la bestia del caos, que acababa de pasar la fase de iluminación, pero ya había crecido más de 12 metros de altura. Ya había examinado su nivel. De acuerdo con la identificación del sistema, se dio cuenta de que su mascota había ascendido al estado del vacío después de pasar solo unos días en la divinidad arcaica. Sin embargo, lo que lo desconcertó fue que el avance de la mascota al estado del océano no causó ninguna tribulación celestial, allá en la divinidad arcaica. Llegó al Ocean State desde el 9º rango de la manera más natural. Supin tampoco vio ninguna tribulación celestial cuando alcanzó el estado vacío. ¿Será posible que ni los cielos se atrevan a castigarlo? La idea surgió en la cabeza de Supin. Desde que supo que los cielos estaban conscientes, comenzó a tener más pensamientos sobre la tribulación celestial, lo cual no era del todo natural como pensó originalmente. Aullido. La bestia del caos asintió hacia Supin, aparentemente orgullosa de su propio progreso. Supin lo miró y lo envió a la sala de mascotas, directamente a un corral de enfermería. La bestia del caos había reconocido a Supin como su maestro después de esos días explorando. También se había vinculado con el sabueso del dragón oscuro, el pequeño esqueleto y las otras mascotas. Acaba de llegar al estado del vacío y, sin embargo, ya es lo suficientemente audaz como para atacar a las bestias del estado estelar y entrar en los pequeños mundos de los señores de las estrellas. ¡Qué monstruo! Supin negó con la cabeza. Pensó que era lo suficientemente talentoso. Incluso había sorprendido a los celestiales cuando condensó un mundo pequeño mientras aún estaba en el estado destino. Sin embargo, le faltaba en comparación con ese pequeño monstruo. Un hecho más devastador fue que la mascota acababa de nacer unos días antes. Parece que tengo que cultivarme más, o la mascota me superará muy pronto. Supin tenía una sensación de crisis. Sería un gran desastre si su mascota creciera demasiado rápido y se liberara de su contrato.